Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues hoy te voy a enseñar la sencilla manera en la que poder crear contenido digital, marketing, imágenes, vídeos, publicaciones para tus redes sociales o presentaciones de Vértigo con algo tan sencillo como PowerPoint. En este caso, y para esta primera propuesta, te voy a mostrar cómo poder hacer un escaparate digital para el lanzamiento de un nuevo maniquí para la marca Atrezzo de Barcelona, de maniquís alucinantes, en el que utilizando tres simples cosas. La primera de todas, una imagen JPG. La segunda, otra imagen JPG que vamos a utilizar de textura. Y la tercera, un GIF animado, simple, imagen también, con la utilización del fantástico programa PowerPoint, creo que 2019 como la 2021 para hacer esto, pero la 2021 es mucho más avanzada. En los próximos tutoriales os iré mostrando novedades y las cosas alucinantes que podéis hacer utilizando este simple programa, pero extremadamente potente. Y cómo sumando estas tres pequeñas imágenes con la magia de PowerPoint podéis hacer un escaparate tan alucinante, sorprendente y llamativo. Pues con estas tres cosas podéis hacer algo tan absolutamente sorprendente como este escaparate que os voy a enseñar a continuación. Voilà. No olvides de, si consideras que el vídeo es interesante y te apetecería o estarías interesado en seguir viendo contenido tan sencillo y sorprendente como este, darle a me gusta y suscribirte a mi canal. Así pues, comenzamos. Bueno, pues antes de nada vamos a crear una nueva diapositiva. En este caso vamos a crear en blanco. Y vamos a traernos algunos de los elementos que tenemos en la diapositiva inicial para que veáis. Primero, la imagen del maniquí, y lo segundo que vamos a coger es el GIF, ¿de acuerdo? Que es este que tenemos aquí. Vamos a copiar y lo traemos a nuestra imagen en blanco, pegamos y ya tenemos, bueno, pues dos de los elementos con los que vamos a empezar a jugar. De momento el GIF lo vamos a dejar un poquito aquí apartado, vamos a poner nuestro maniquí en la parte central y lo vamos a hacer un poquito más grande. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ello. Lo primero que necesitamos es, bueno, pues saber que estos dos elementos tienen que interactuar. Evidentemente poniendo el GIF en la parte delantera o llevándonoslo a la parte del fondo, enviamos al fondo, lo que hacemos es, bueno, pues básicamente es que sí que están conectados, pero en distintos planos, por lo tanto, al no haber una interacción visual, no permitimos ver una cosa ni la otra. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto? Bueno, lo primero que tendremos que hacer es recortar la imagen del maniquí. Como bien sabréis, muchos de vosotros, esto es algo que podemos hacer con distintas herramientas, desde la utilización de alguna página web o incluso, bueno, pues de manera bastante sencilla si manejáis, utilizáis el programa de Photoshop. Un poquito más adelante, en otro vídeo que colgaré en las próximas semanas, os explicaré una forma extremadamente simple a la hora de poder hacerlo con Paint 3D, que es un programa también base que viene en las últimas ediciones de Windows, pero en este caso vamos a hacerlo interiormente desde una de las propuestas que nos brinda PowerPoint. Lo que tenemos que hacer inicialmente es clicar encima de la imagen y abrir, bueno, pues esta pestaña de formato de imagen, en la que vemos distintas opciones que iremos desgranando en los próximos vídeos, próximas semanas, pero vemos dos que nos pueden resultar interesantes. La primera de todas, a la derecha, es una opción que es la que nos sirve para recortar imágenes. Leemos que recorta una imagen para eliminar las partes no deseadas. Vamos a clicar y de repente vemos que se nos abre una pequeña opción en la que podemos cambiar el tamaño y el recorte de nuestras imágenes. Cosa que, bueno, pues vamos a hacer un poco simplemente para ajustar en la medida que corresponda dentro del espacio más pequeño. De acuerdo, bueno, en este caso sí que vemos que moviendo de fondo y forma las dos piezas, llevándonos ahora el GIF a la parte del fondo, sí que interactúan, pero de alguna forma, bueno, pues no es nada que se acerque a la propuesta que nosotros queremos hacer, dado que necesitamos perfilar el corte de la silueta de nuestro maniquí.
Así pues, lo que tenemos que hacer a continuación es, dentro del formato de imagen, irnos a la parte contraria, en este caso la parte izquierda, y vemos que tenemos una opción bastante simple de quitar fondo a las imágenes. Así pues, leemos, quite automáticamente las partes no deseadas de la imagen. Si es necesario, use marcas para indicar las áreas que desea conservar o quitar de la imagen. Vamos a verlo y a ver qué sucede. Voilà. Lo primero que hacemos es ver cómo las partes en rosa son las que teóricamente ha interpretado como las partes que queremos anular de nuestra imagen. Sin embargo, bueno, pues hay partes como la cabeza o el mástil del maniquí que nosotros queremos conservar. Así pues, lo que hacemos es marcar las áreas con este símbolo en el que nos indica que podemos sumar partes que automáticamente han quedado borradas de nuestra selección para poder incorporarlas como partes a conservar. Lo que hacemos es ampliar la imagen y ir dibujando encima de manera bastante detallada y ajustada las partes que nosotros sí que queremos conservar. ¿Okay? Podemos ir ajustando a un nivel de detalle que consideremos que es el que nos interesa. ¿Vale? De momento nos vamos a quedar por aquí y vamos bajando a la hora de ver que, por ejemplo, en este caso, tanto la mano, ¿sí?, como este pequeño dedo que sobresale de la parte derecha, como distintas partes del mástil. De momento lo vamos a dejar un poquito más o menos aquí porque el mástil no es un espacio particularmente interesante. Y vemos que hemos incorporado gran parte de las piezas que queremos mantener. Ahora lo que vemos es que hay algunas que deberíamos borrar que todavía permanecen dentro de nuestro fondo. Así pues, lo que hacemos es cambiar de herramienta, nos vamos al restar y restamos aquellas partes que de alguna forma no queremos que estén dentro de nuestro recorte, como sería esto y esto. Vale, vemos que se nos ha ido demasiado, así que lo que hacemos es seguir restando esta pequeña parte. Muy bien. Y ahora volvemos a sumar sutilmente, ¿vale?, estas partes que sí que deberían seguir formando parte de nuestra imagen. Quitamos, ponemos. Es un juego de más y de menos. Y veréis que al final conseguiremos encontrar un perfilado bastante ajustado en función de lo que nos interesa mantener. Yo creo que más o menos, y por no dedicar demasiado tiempo tampoco a esto, aproximadamente lo tendríamos. Hacemos un repaso, se nos ha escapado el dedo, así que lo volvemos a poner. Vemos que la mano está bien, las caderas está bien, el mástil está bien, hasta el punto que necesitamos aproximadamente. La cabeza es correcta, aquí el brazo quizá podríamos perfilarlo. No, está bastante correcto. Pecho, aquí tenemos también una pequeña parte que se nos ha quedado fuera de... Y lo demás me parece que está bastante correcto. Así pues, mantenemos cambios y de repente ya tenemos el perfil bastante ajustado en el que si movemos el GIF en la parte trasera, ahora vemos que ya están perfectamente conectados. Fantástico. Lo que hacemos es redimensionar nuestro GIF a la hora de que quede integrado dentro del perfil tal y como nos interesa. Podemos cambiarlo, hacerlo más ancho, hacerlo más estrecho, para que de alguna forma, bueno, pues quede conectado de una manera en la que nos sirva correctamente y que nos quede tal y como nos interesa ese acabado final, dejándolo un poquito más hacia afuera o dejándolo un poquito más hacia adentro. Aproximadamente yo creo que por ahí es bastante interesante y tenemos la primera parte de nuestro trabajo hecho. Fantástico. Nos falta la segunda parte, que es, bueno, pues básicamente la de crear nuestra forma, digamos, nuestro elemento frontal, que de alguna forma va a crear esta pequeña elipse sobre la cual, bueno, pues dejar nuestra composición en la parte interior para que llame muchísimo más la atención. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo que vamos a ir es a la pestaña Insertar. Vamos a abrir la parte de formas y vamos a seleccionar un rectángulo, que es, como vemos previamente, el elemento que contiene finalmente la forma que necesitamos inicial.
Naturalmente, al no tener todavía la apertura para poder incluir la elipse, pues bueno, no podemos trabajar con ella para conseguir el efecto deseado. Desde aquí vemos que, bueno, a esta elipse le podemos cambiar los colores, podemos cambiar, hacer acabados en degradados, esto ya lo veremos mucho más adelante. Hacer incluso rellenos de trama y poner cosas de lo más interesante, pero bueno, seguimos un poco teniendo la problemática respecto a que necesitamos hacer el hueco que nos permita crear la silueta de la elipse para poder poner el GIF y nuestro maniquí en la parte central. Así pues, nos vamos otra vez a insertar, volvemos a abrir la parte de formas y en este caso seleccionamos una elipse y la colocamos centrada aproximadamente en el lugar donde consideremos que puede quedar o tiene que quedarnos bien dentro de la composición. Y lo que hacemos básicamente es dimensionar. Podemos de hecho traernos las dos otras imágenes a la parte delantera para ver si aproximadamente la elipse, se me ha escapado por aquí, la elipse queda más o menos centrada en el lugar que corresponde. Puedo mover los elementos. A la hora de ver si la forma de la elipse, vemos que además se nos hace el fondo semitransparente para poder ver específicamente cuál es el espacio y la forma en la que cuadramos todos los elementos. Pienso que por aquí podría estar bastante ajustado. Así pues, lo que hacemos es, bueno, volver a traernos delante, traer al frente estas dos formas y seleccionarlas. Seleccionamos ambas formas, nos vamos a formato de forma y vemos una nueva pestaña que nos permite combinar las formas seleccionadas para crear una o varias formas geométricas nuevas. En este caso lo que necesitamos es sustraer la elipse de nuestro rectángulo. Así pues, nos vamos a formato de forma, combinamos formas y nos vamos directamente a combinar. Y lo que hacemos es sustraer esta elipse, creando, digamos, ese espacio de respiro que necesitábamos para poder, bueno, pues cuadrar nuestra propuesta, nuestro maniquí. Vemos que de alguna forma tenemos la mayor parte de los elementos cuadrados, pero tenemos dos pequeños inconvenientes. El primero de todos es que a esta nueva forma geométrica le falta la textura. Así pues, nos vamos a el punto 1. Cogemos nuestra tercera imagen, en este caso lo que vamos a utilizar de textura, y nos la traemos a esta parte. La hacemos del tamaño aproximado para que tenga una buena resolución de la forma geométrica resultante y lo que hacemos es tan simple como copiar. De hecho, lo vamos a borrar y nos vamos a nuestra forma y nos vamos a formato de forma nuevamente, ¿vale? Aquí lo tenemos desplegado y vemos que la cuarta opción es la de relleno con una imagen o textura. Dado que ya la hemos copiado, automáticamente nos la va a descargar para copiarla dentro de esta misma forma. Y vemos que automáticamente ya tenemos la textura aplicada directamente a nuestra forma geométrica. ¿Okay? Como vemos, nuestra forma geométrica, aparte de tener el relleno, ¿sí? En este caso con la textura de madera, podríamos poner cualquier otra. ¿Okay? También tiene el formato de líneas. Como veis, en este caso la línea es una línea azul, que podemos hacer más grande o podemos hacer más pequeña. Y en este caso yo creo que el acabado va a quedar mucho mejor con una línea blanca, que nos va a ayudar a perfilar sobre el negro de fondo y lo tenemos mucho mejor resuelto. Pero seguimos teniendo un pequeño problema, que es que en el fondo de nuestra imagen hay un corte con la parte del GIF en la que, bueno, pues tenemos este descuadre compositivo que tenemos que resolver. Lo hacemos de la siguiente forma. Nos vamos al fondo de la diapositiva y vemos que podemos cambiar también el relleno del mismo fondo. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando el blanco por el negro y automáticamente el fondo se conecta con el fondo del GIF de manera que ya no tenemos este descuadre. Y automáticamente ya tenemos prácticamente la propuesta del escaparate tal y como habíamos previsto. Solo nos falta un detalle. Si os dais cuenta, en la imagen inicial el GIF tiene una tonalidad mucho más cercana
a los tonos de madera de nuestra textura del primer plano. Y aquí no. Perfecto, pues vamos al último truco de magia que os voy a compartir hoy, que es que si seleccionamos el GIF como imagen directamente y nos vamos también a formato de imagen, veremos que tenemos la posibilidad de cambiar automáticamente el color de nuestro GIF a la hora de poder hacer ajustes distintos. El ajuste automatizado que vamos a escoger es este. Poniendo un fondo en naranja, color de énfasis oscuro, automáticamente se acerca muchísimo a esta tonalidad que queremos dar. Pero podemos jugar con ello a la hora de tratar de ver cómo podemos cambiar este tipo de tonalidades para dar, por ejemplo, este tipo de acabados más tipo humo, o esto es un poco más grunge, o incluso algo, bueno, pues que en este caso, si quisiéramos cambiar fondos, aquí tendríamos que volver a cambiar este fondo y irnos con el cuentagotas y de repente, bueno, pues hacer propuestas alternativas. Sin embargo, en este caso lo que vamos a hacer es lo que teníamos previsto, simplemente utilizar esta fórmula de acabado para dar por concluida nuestra imagen, que veremos a continuación en modo presentación y automáticamente tenemos terminado de manera muy simple. Luego más adelante iremos añadiendo otros detalles, iremos añadiendo sombras, iremos añadiendo iluminación, iremos añadiendo otro tipo de texturas o incluso elementos tridimensionales y unas mariposas también tridimensionales y el logo que incorporaremos en un segundo tutorial para darle, bueno, pues mucho más cuidado de detalle y un acabado muchísimo más profesional que, por último, podremos convertir en distintos formatos, ¿vale? A la hora de poder crear incluso vídeos con una calidad de hasta 4K, ¿ok? O GIFs para, bueno, tener nuestro trabajo listo para ser publicado en cualquier red social. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya resultado útil e interesante. Si ha sido así, por favor, dar un me gusta y compartir en la medida que consideréis que puede tener visibilidad para gente que le puede resultar útil. Y no dejéis y no olvidéis de seguir mi canal para estar atentos y alertas de nuevos vídeos y nuevo contenido que os ayude a sacar el máximo partido a PowerPoint. Gracias por vuestro tiempo, un abrazo y hasta pronto.